Seguimos las chicas y ahora sí vamos a empezar a contar un poco la información que empieza a circular. Obviamente es información en off, y cuando digo en off me refiero a que no hay un parte oficial del Hospital Italiano donde en estos momentos está siendo intervenido Jorge Lanata. Concretamente, la operación es por una isquemia intestinal. Y en este sentido, la información que me llega literalmente recién en el corte es, quiero ser textual con lo que me va llegando porque obviamente es importante y hay que ser preciso. Toda la terapia intensiva del Hospital Italiano está revolucionada. Es una operación que puede llegar a durar hasta 6 horas. O sea, es un cuadro muy complicado y muy complejo, el cual se terminó de desarrollar y de decidir en el transcurso entre la mañana y el mediodía. Hoy a la mañana, Elba Marcovecchio, su esposa, va a visitarlo en una visita de rutina, teniendo hasta incluso el panorama del día anterior, o sea, de ayer, donde se lo ve. A ver, entendamos en el contexto de un cuadro gravísimo, pero dentro de lo gravísimo como que estaba mejor. Porque si no, como uno no entiende, dice, pero como está mejor y ahora lo están operando. No, dentro de lo grave del cuadro, que nunca dejó de estarlo, estaba un poco mejor, o por lo menos estable. Y hoy, en las horas de la mañana, casi mediodía, se desata esta situación. Elba le avisó a las hijas que lo tenían que operar. O sea, también hubo evidentemente ahí una comunicación. Porque mientras, por un lado, se cursa todo lo que tiene que ver con lo pertinente a su salud, también hoy a la mañana una resolución judicial. A ver, lo habíamos contado la semana pasada. Primero se hace esta presentación, que se acuerdan que leímos aquí en el programa, que eran como 67 hojas, que hacen Bárbara y Lola a través de sus representantes legales, una presentación en la justicia donde ellas piden ser parte de una suerte de red para tomar las decisiones en lo pertinente a la salud de su padre, que hasta entonces era potestad absoluta y exclusiva de Elba Marcovecchio por instrucciones del propio Jorge Lanata, que en un estado de absoluta lucidez, no es que esto fue como en el medio de esta última operación, sino que en un estado completo de lucidez, porque ellos se casaron, a ver si mal no recuerdo, un 22 de abril y el 27 hacen esta firma, con lo cual fueron 5 días después de haberse casado, y donde él le da una potestad para poder, digamos, de alguna manera resolver todo lo que sea vinculado a su salud, tomar decisiones en cuanto a todo lo que tenga que ver con situaciones por ahí donde si él estaba internado o perdía la conciencia o el conocimiento o la lucidez, que ella sea quien tome las decisiones, y también que ella esté habilitada para tomar decisiones en cuanto a lo administrativo, lo legal, cuestiones propias del manejo incluso económico, porque hay que decir esta palabra, que es parte de lo que está en juego. ¿Las hijas sabrían esto o se habrán sorprendido cuando surgieron las situaciones donde había que tomar decisiones? Las hijas sabían de esta firma porque desde que se firmó en el 22 hasta ahora en el 24 hubo varias internaciones en el medio. Y bueno, a partir de ahí obviamente estaban en conocimiento de que quien tomaba las decisiones respecto de este tema era Elba Marcovecchio. Se hace esta primera presentación por parte de Bárbara y Lola. Íbamos a contar la semana pasada aquí en el programa, finalmente creo que recuerdo que no hubo tiempo, no lo pudimos desarrollar. Luego Elba va y hace una suerte de descargo ante la justicia y ella dice que propone como una suerte de situación salomónica, que es que sean tanto Elba, que tiene la potestad para hacerlo, porque además es su legítima esposa, más allá de lo del poder que les acabo de contar, y su hija Bárbara, su hija mayor, quienes de alguna manera en conjunto, y vi una palabra que era, ahora no la tengo textual, pero era como mediante un intermediario, por interpósita persona, había como una palabra así, que era como para poder ponerse de acuerdo. Que creo que lo hablamos con vos, Pau, y yo te dije, esto será como para, viste, cuando hace uno algo para la foto, para la cámara, pero ¿cuán real puede ser con una persona con la que ni te hablas poder tomar decisiones en conjunto? ¿No? Difícil. O sea, ya planteaba la guerra como se planteó, porque que circularan imágenes, videos, que chats, videos de un lado, chat del otro. Audios, porque estaba el audio de la persona que trabajaba de confianza de Jorge Lanata, que lo trasladaba de un lado al otro. Entonces digo, pasó como un montón, como para que ahora juntas se puedan poner de acuerdo y además, o sea, teniendo en cuenta que no piensan
igual y El que mismo cada modo. como cada bando se maneja de una manera muy distinta, con la prensa por lo menos. Definitivamente. Ahora, en este voy a sumar un punto. Esta persona que la grabó a Elba Marcovecchio, porque evidentemente, a ver, ella no se va a ver autograbado para que después lo usen en su contra, ¿no? Evidentemente esta persona que la grabó era su testigo de casamiento. Digo, en el medio, la verdad que esto es para una serie, porque... Bueno, igual, perdón, el testigo de casamiento lo eligió evidentemente es un por el testigo lado de Jorge parte, Lanata. claro, obviamente. Pero quiero decir que tampoco es que era que te grabó un desconocido, que te grabó alguien. Era tu propio testigo de casamiento que después es el que te graba y bueno, y se hace toda esta presentación en la justicia. La situación realmente, a ver, a nivel intrafamiliar es tremenda y a nivel de salud también. Es todo muy complicado. Y en el medio, esto que vos decías, Pau, se empiezan a filtrar audios, videos, chats, toda una intimidad familiar no armónica, obviamente, que queda expuesta ante la opinión pública y que esto coincide con las horas más críticas en cuanto a la salud de Jorge Lanata. Entonces, realmente creo que el panorama es devastador. Un hombre que probablemente... idolatrado por muchos y detestado por otros, pero con una trayectoria en lo que tiene que ver con el periodismo. Es una figura que periodística no se puede, indiscutible. de alguna manera, desdibujar con toda esta interna familiar, en donde con un Lanata aún vivo y peleando por su vida, por esta información que acabo de contar, un hombre que está atacado por todos los frentes, o sea, todo su organismo está como en un estado al límite, chicas, pero al límite con mayúscula, y está luchando por su vida, y en el medio esta batalla campal intrafamiliar tremenda. La justicia hoy se expide, habiendo escuchado a ambas partes, y ¿qué dice? Que efectivamente autoriza, y digo autoriza porque como hasta entonces la potestad absoluta o el 100% de estas decisiones recaían sobre Elba, no es que retira este poder, sino que puede convivir este poder con una autorización judicial para que también las decisiones sean interconsultadas con Bárbara. Esto tendría sentido, a ver, pienso yo, esto que me llega, que Elba les avisa, igual de todos modos calculo que le iban a avisar lo mismo si tenían que operar al padre, una cuestión de protocolo médico, ¿no? Che, lo van a estar operando a tu padre. Pero por ahí haber notificado... Las hijas justamente decían que hubo situaciones en las que eran situaciones límite o muy importantes que Elba no les habría comunicado, como por ejemplo... que tendría que haber una persona por las noches cuidándolo a Jorge y Elba no había asignado a nadie, con lo cual nadie lo cuidaba por las noches y que las chicas se enteraron después de eso. Digamos, todo eso es lo que fue escalando esta guerra. Es que además es una guerra de versiones absolutamente encontradas, donde creo que como que se llega como un empate técnico, con esto que quiero decir. Habrá para muchos que dirán, no es un empate técnico porque una son las hijas y la otra la mujer, y otros dirán, bueno, justamente porque una son las hijas y la otra la mujer. Pero ¿por qué digo esto? Porque ¿recuerdan cuando leímos acá esa presentación larguísima donde en su momento había como una suerte de indicio de como que atentaba contra la salud de Lanata porque le daba las tortas de Maru Botana, y después se hacen públicos un montón de chats donde como diciendo, bueno, vos me decís lo de las tortas, pero vos le ofrecías pizzas o le ofrecías cigarrillos o le digo, como que se entra en una cuestión de denuncias cruzadas que, a ver, creo que... Sí, que con la situación en la que están pareciera como que son pavadas. Claro, ¿y a dónde vamos con todo esto? La situación en la que está Jorge Lanata, que es tan delicada su salud, y bueno, pasa a ser una pavada todo esto. Que lo que escuchamos es muy delicado porque es difícil, digamos, tener una opinión porque todo tiene sentido. Por un lado, las hijas quieren poder tener una voz, y suena razonable, pero por el otro lado, si Lanata lúcido le otorga un poder exclusivo a su esposa, entonces ahí decís, bueno, ¿qué es lo que importa? ¿La voluntad del paciente en este caso? O de alguna manera, ¿qué habrá llevado a Jorge Lanata? Me pregunto, ¿no? Casi como una pregunta retórica, porque no tiene respuesta de decir, bueno, ¿qué lo llevó a darle esta potestad absoluta? Estamos en comunicación con el doctor Fernando Sichela, quien, por supuesto... Chichero, perdón, corrijo, dije mal su apellido. Doctor, gracias por esta deferencia de atendernos aquí en Vamos las Chicas. Ahí te estamos viendo en imagen. Muchísimas gracias. Y queremos saber qué significa este término de isquemia intestinal, que es justamente el diagnóstico por el cual Jorge Lanata hoy, en horas del mediodía, está ingresando al quirófano y todavía está continuando la operación. ¿Qué tal? Buenas tardes.
a cualquier paciente, cuando se le paraliza el intestino, hay dos maneras de que se le paralice el intestino. Porque le falta sangre, entonces el intestino se distiende y deja de movilizarse, o el intestino, en el caso del señor Lanata, como tiene cirugía previa abdominal por el trasplante, puede ser que haya alguna posibilidad de que algún sector de intestino se haya, como diríamos vulgarmente, trabado, ¿no? Ajá. Y eso hace que se ponga también isquémico, que le falte oxígeno. Razón por la cual al distenderse, las bacterias se empiezan a meter desde el intestino hacia la sangre. Uf. Por eso es muy importante cuando una persona tiene una obstrucción intestinal isquémica, que rápidamente vayan a ver cuál es el problema sanguíneo y eventualmente, digamos, hacer una cirugía importante de resección intestinal. Ahora, este cuadro de sepsis que él viene de alguna manera desarrollando y sosteniendo en el tiempo, digamos, esta temperatura que aparece y desaparece, este cuadro febril, permanentemente trasladado de la clínica de rehabilitación al italiano y del italiano a la clínica de rehabilitación, ¿puede ser que tenga que ver con esto de las bacterias que entran en el torrente sanguíneo y eso es lo que no permite que por lo menos se pueda erradicar esta infección? Sí, lo que pasa es que él tiene un tema crónico que son las infecciones respiratorias. Y aparte él estaba con respirador artificial mucha cantidad de tiempo. Sí. El respirador artificial, si se tiene un tiempo determinado, puede producir que si tiene una infección respiratoria no la resuelva, o puede tener una infección respiratoria nueva. En este caso también habían dicho que su síndrome febril, o sea, su fiebre prolongada, podía ser de un problema urológico. Y como está trasplantado del riñón, también habría que haber tenido en cuenta un montón de situaciones porque es un paciente lábil. Pero lamentablemente parece que la complicación es intestinal ahora. Sí. Ahora, en este sentido, la información que me llega desde, obviamente, el entorno que está acompañando a Jorge Lanata en este tránsito tan complicado, es que es de una operación que podría durar hasta 6 horas. ¿Esto efectivamente es así? Un cuadro de isquemia intestinal, ¿puede requerir de esta complejidad de operación que dure hasta 6 horas? Sí. O sea, técnicamente la cirugía por ahí dura 3 horas. Pero el tema de que un paciente tan lábil, llevarlo a la situación quirúrgica, que es dormirlo, lo más probable es que lo hagan por cirugía laparoscópica, que es colocándole cánulas y una cámara. Hay que distender el abdomen, para eso el paciente tiene que estar estable. Después son 3 horas de cirugía, pero también hay que ver todo el tiempo de recuperación que tiene de la anestesia. Por eso se toma un tiempo total de intervención quirúrgica de 6 horas, pero un tiempo neto de cirugía por ahí de la mitad del tiempo ese. Ahora, el cuadro de salud de Jorge Lanata es crítico y complicado por donde se lo mire, pero esta cirugía, ¿qué secuelas le puede dejar o cómo puede afectar en su salud si es que, bueno, efectivamente sale todo bien de la cirugía y continúa su proceso de rehabilitación? O sea, ¿cuán grave es haber pasado por esta cirugía y haber sufrido una isquemia intestinal? No, extremadamente grave. Esta es una cirugía de salvataje, es una cirugía de emergencia. Lo que están tratando de hacer ahora mis colegas es salvarle la vida. Todo lo demás se verá más adelante, pero si tiene isquemia intestinal hay que resolver el cuadro agudo. No se puede plantear una situación a mediano o largo plazo. Esta es una emergencia médica, ¿se entiende? Ok. Fernando, para preguntarte y ser cautelosos, pero también a la vez optimistas dentro de este cuadro, si entendemos que sale bien de la cirugía, ¿cuáles son el rango para entender que ya estamos por lo menos más tranquilos respecto de esto? ¿Las primeras 24 o 48 horas es ahí donde se va a tener un panorama un poco más claro? Entre las primeras 24 y 72. Ahí va a ver cómo toleró la cirugía, cómo se pudo resolver el problema de isquemia, si hubo o no hubo que sacar algún pedacito de intestino.
pero también, ¿no? Con el cuadro general que tiene él, intubado y demás, está en un estado muy delicado la Nata. Así que van a hacer lo posible, lo imposible por salvarlo en este momento. Y esto es muy muy corto plazo. 24, 48, 72 horas. Y de ahí, de las 72, 96 horas, uno puede empezar a respirar un poco más tranquilo. Doctor Sichero, ¿y cómo es la vida de una persona que digamos, que experimenta una operación de este estilo? Entendemos que el caso de Jorge Lanata es muy delicado por lo que usted hablaba, porque ya tiene una historia clínica delicada, pero una persona que le pasa algo así, ¿el riesgo es tan alto? Altísimo. No o sea, ya tiene un riesgo alto una isquemia intestinal, ya tiene un riesgo alto, porque se pierde generalmente una porción del intestino. Pero en el caso del señor Lanata, que encima está con un problema respiratorio, que estaba intubado, que está trasplantado de los riñones y que por ahí el foco infeccioso no es el único. Ojalá que fuera un solo foco infeccioso, pero a veces los focos infecciosos son en varios órganos. Así que me parece muy lamentable, ¿no? Pero me parece que está en un estado muy delicado, está en un estado crítico el señor Lanata. Esperemos que tenga el espíritu, la fuerza de voluntad y mis colegas puedan hacer lo posible y lo imposible para que mejore. Muchísimas gracias, doctor. Sabemos que ahora tiene otro compromiso y bueno, por eso agradecerte de habernos podido atender aquí para Vamos las Chicas. No, un gustazo enorme y espero, como todos creemos, ¿no? Socialmente, que mejore el señor Lanata. Un gusto. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, como ahí lo escuchábamos, bien, lo había notado hoy al mediodía porque obviamente en su momento cuando él estaba en Santa Catalina, siempre por supuesto en off, ¿no? Porque no había un parte. Sí, cuando había habido un parte oficial lo hemos comentado aquí en el programa, pero hablé con médicos que lo habían atendido en realidad más desde la parte neurológica de la rehabilitación, pero bueno, son médicos al fin y esta información estaba circulando. Bueno, obviamente el doctor nos acaba de dar mucho más luz, pero es un bloqueo del flujo sanguíneo que no llega y que no irriga la región. Esto es lo mismo que decía el doctor, que esto puede pasar, me explicaban, o en el cerebro, y se habla de una isquemia cerebral, puede pasar en el corazón, bueno, a él le pasó en otro órgano, en este caso en el intestino. Y que el cuadro es complejo, complicado, es serio, o sea, no hay otra alternativa que no sea operar, o sea, no es que hay otra, algo paliativo. Para desbloquear eso, precisamente. Para desbloquear. Y bueno, yo no lo quería decir, pero ya lo dijo el doctor, que puede también incurrir en que necesitan cortar un tramo del intestino, porque por no haber tenido la oxigenación que te lleva a no tener flujo sanguíneo, bueno, lamentablemente, que igual en este momento, si le salvan la vida y vos decís, bueno, y puede vivir sin un tramo menos de intestino, tampoco, ¿no? Como que en este momento lo importante es salvarle la vida. Pau, vos creo que pudiste también hablar con fuentes médicas, si no querés decir con quiénes, pero... Bueno, no, pero por lo menos, ¿qué es lo que te dicen? Capulla, que también, bueno, estaba, en realidad él trabaja para vacunar, entonces estaba entrando a una reunión. Sí. Lo que él me decía es que sí, que él confiaba también en, tal cual dijo el doctor Sichero, en las manos de estos profesionales que lo están atendiendo, pero que era un cuadro muy delicado y que una isquemia, él usó palabras muy coloquiales, pero era algo así, como un infarto en el estómago. De intestino. En el intestino. Infarto de intestino. Con lo cual, o sea, fue muy coloquial lo que él dijo y un poco como para que una persona como yo, que no entiende por ahí de medicina, lo pueda como aplicar a algo por ahí que es más común es que escuchemos, porque una isquemia intestinal, por lo menos nunca lo había escuchado. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, en el medio de toda esta situación, bueno, por un lado se expidió la justicia, esto ya lo dijimos, ahora las decisiones, esta suerte de red que habían planteado de las hijas de Lanata, bueno, Bárbara, su hija mayor, va a ser de alguna manera la portavoz por parte de ambas, o sea, de Lola y de Bárbara, y él va a continuar también oficiando en su rol de cónyuge y también de apoderada de Jorge Lanata. En lo referido a la salud, no se habló de la cuestión de lo patrimonial ni de nada de eso, porque si bien ese poder que tiene Elba es más extenso que simplemente tomar decisiones de su salud, pero por lo menos en cuanto a este requerimiento que se ve hecho en la justicia de poder ser parte de esta suerte de red de contención o de consulta, bueno, efectivamente la justicia dio lugar. Y agrego que también en las últimas horas quien se sumó a esta situación es la doctora Lilita Carrió, es Elisa Carrió,
que sí, se suma porque lo conoce a la Nata hace muchos años. Bueno, recordemos que a lo largo de su carrera política, Lilita hizo como muchas investigaciones, denuncias de corrupción, y el programa de Jorge La Nata, a lo largo, estamos hablando de más de 30 años de que se conocen, fue muchas veces el escenario para ir a contar estas denuncias o estas y los cuestiones. espacios donde estaba La Nata, Lilita tenía las puertas abiertas. Las puertas abiertas para ir a hablar. Bueno, se refiere, y medio como que obviamente no es que se tiró de un lado o del otro, pero en su declaración de alguna manera favoreció, si se quiere, a Elba Marcovecchio, porque dice que había hablado, esto lo voy a leer más o menos que textual, con Elba por la última internación de Jorge, y que le contó Elba el problema que había con las chicas y que como que le estaba costando como, ¿no? Hacerse entender o que haya un diálogo fluido entre Elba y ellas. Dice, ella, por Elba, me comentó el último día que fui al estudio que es posible que hubiera un daño neurológico. O sea, como que Elba le había advertido que la situación de Jorge era tan grave, nivel de que le podía quedar un daño neurológico, y que él podía no reconocer a las personas y pasar del presente totalmente lúcido al pasado. Ella me decía que no lo quería perder. Bueno, de alguna manera como que le salió como de testigo de parte, si se quiere, la doctora Carrió a Elba Marcovecchio, porque por eso digo, en el medio se empiezan a mezclar. ¿Pero cuál es el problema acá con las hijas? Que no había diálogo. Y que y como que, bueno, y como que esto de todas las denuncias, después estas denuncias cruzadas, que son las que recién mencionábamos. Jorge también era consciente. ¿Pero Jorge estaba bien con las hijas o Jorge no estaba bien con las hijas? Eso te iba a decir. Jorge estaba consciente de esta interna familiar, primero porque la padecía en primera persona. Con todos estos chats que se han filtrado, hemos visto que muchas veces decía, bueno, pero voy con Elba, entonces no vas a querer que vaya, y le dejaban de contestar. Digo, estas cosas se han visto en los chats que circularon. Pero hoy en el programa Socios recordaron un fragmento de una entrevista cuando Jorge se estaba por casar con Elba Marcovecchio. Ni siquiera todavía se habían casado. Y la hace con Luciana Geuna. Y ella le pregunta, bueno, pues laburaron juntos, se conocen, todo. Le dice, bueno, Jorge, ¿por qué te vas a casar? ¿Qué onda? ¿Cómo te encuentras el presente? Bueno, él empieza a contar un poco esta historia. Y ahí dice, bueno, ¿cómo es ensamblar? Yo capaz pienso que Geuna tendría algo de información, porque ¿para qué le hace esta pregunta? No, ¿te parece? ¿Viste? Claro, por eso una pregunta de trabajo. Los compañeros de trabajo a veces saben más de vos que tu propia familia. Total. Por eso siempre dicen que es un riesgo entrevistar a gente que uno conoce. Porque lo decía Angie Balbiani el otro día. Sí. Que a veces como que tenés mucha data. ¿Qué se te puede claro. entre lo que sabés y lo que el otro quiere decir? Y por él lo que te contó, pero claro, que te lo contó de íntimo, de amistad. Bueno, le dice, bueno, ensamblar una familia, como que medio que le tira a Geuna, ¿viste? Bueno, ensamblar una familia, bueno, Elba también tiene hijos, vos tenés tus hijas grandes ya. Y Jorge da una respuesta que a mí me quedó como resonando, pero claro, nos queda resonando, chicas, con el diario del recontra lunes, ¿no? O sea, en el momento fue una respuesta que pasó. Dijo, bueno, el tiempo acomoda todo y todo se va acomodando. Es lógico que al principio por ahí, cueste como hacerse la idea de que me voy a casar nuevamente. Pero como que con el tiempo, viste, como un sana muy ¿Hace cuánto fue esto, más o menos? Y esto fue... ¿Se casó? Él se casó el 22 de abril del 22 y habrá sido días, semanas antes Lo que no claro es cuánto tiempo hacía falta para que las cosas se acomoden. Me dijo, el tiempo lo acomoda todo. Y a veces es una vida entera, mira. Sí, y yo creo que también por ahí perjudicó un poco la situación, también todos los traspiés de salud que ha tenido Jorge. Porque al vos por ahí no estar en salud, no sé si tenés la energía como para, ¿no?, poder un poco armonizar las situaciones. Armonizar situaciones te demanda energía. Bueno, pero también... En general, digo, piensen ustedes situaciones de cualquier índole, intrafamiliar, desde una pavada hasta algo re grave. Te demanda de tu presencia, de tu energía, de estar, de comulgar con las partes. Y si vos estás como ensimismado en tu cuadro de salud... Es verdad, pero también por otro lado, si es en una situación tan crítica como... La situación crítica no te une y dejas de lado las diferencias, que acá parece que ni siquiera en esta situación tan delicada pueden dejar eso atrás, ¿no? Yo creo que aparte. La Nata, digamos, ahora pensándolo un poco más claro, y aparte viendo las fotos del casamiento, no sé por qué se me vino a la mente esta idea que él posiblemente haya hecho ese poder, le haya dado ese poder a Elba Marcovecchio, quizás para aliviar a las hijas. ¿Por qué? Porque cuando un padre está enfermo,
y no tiene por ahí a una mujer o una pareja que pueda como tomar una decisión en bien de su salud, digo, que no es por ahí la mamá de las hijas, y sí tiene una pareja estable y todo, digo, por ahí dijo, le saco este problema a mis hijas que son jóvenes, que tienen una vida por delante. Y bueno, y Elba, que es mi mujer, que se ocupe de mí en caso de que algo me suceda, que en realidad sabemos que la Nata hace mucho tiempo está con una salud delicada, años que tiene de salud, Sí. en momentos de estado crítico. Entonces, posiblemente él dijo, alivio a mis hijas, les quito quizás el peso de tener que tomar decisiones difíciles y pongo todo en manos de Elba, en quien evidentemente, al ser su mujer y casarse, confiaba y mucho. Confiaba en su criterio. Definitivamente, porque Jorge Lanata sabe, o sea, más allá del acto romántico del casamiento, estamos hablando de un contrato que da precisamente también mucho poder y con quien formás una sociedad, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y de hecho, creo yo, ¿no? Me parece... Y, a ver, no es por quebrar una lanza en favor de Elba, pero digo, si ella tenía todo este poder, el cual ella automáticamente podía ejecutar pasados los 30 días de internación, y no ha movido una pieza, porque te quiero decir, no es que ha salido a vender a mansalva los bienes, digo, no, toda esta gente a la que se le daba dinero, que era lo que la Nata quería en vida, porque en lucidez él quería hacer esto. Si la gente vendrían a ser los hijos. Los empleados también, o sea, todo como el entorno de la Nata que se mantenía de un solo bolsillo. Digo, ella siguió cumpliendo con esas obligaciones, no es que dijo, ay, a mí me parece que ya esta gente no tiene, digo, pienso yo, como que podría haber ejecutado eso y no lo ha hecho. No, bueno, está bien, obvio, pero digo, que ahí estaría muy en evidencia que no le respetó la voluntad al marido. Las decisiones a Jorge Lanata. Bueno, qué sé yo, a mí me parece que por algo Lanata tomó esta precaución. Y creo Y la tomó en estado de lucidez, claro, 100%. y creo que va de la mano un poco con aliviar a sus hijas. Porque realmente él con sus hijas tiene una linda relación, o por lo menos hasta donde me han contado, digamos, esa buena relación que tiene con las madres de sus hijas, Sí. pasa a sus hijas también, o sea, no es que tiene mala relación, que no se hablan, que por un tiempo no se hablaron. Sí. Siempre tuvieron buen vínculo. De hecho, Bárbara, por ejemplo, en el casamiento no estaba de acuerdo con esa boda y así todo fue y estuvo ahí. Sí. El ratito que recordemos que fue por Chano y toda esa historia. Está bien, ¿no? pero estuvo. Pero estuvo. Sí, tal cual. Bueno, hasta aquí ponemos un punto en lo que tiene que ver con la salud de Jorge Lanata. Por supuesto, si de acá a las 4 de la tarde nos llega más información, la compartiremos en Vamos las Chicas. Ya está en nuestros estudios Nito Artaza. Cumplió con su palabra, dijo que iba a venir, lo prometió y aquí está. Así que en el próximo bloque charlamos con él, sana.